Momento para hablar de lo que está sucediendo con el río Paraná. Este río Paraná bajo, este río Paraná con alturas poco vistas, ¿no? Poco vistas que, dicho sea de paso, al estar bajo aflora todo lo que estaba guardado. Hemos visto en imágenes que se viralizaron en los últimos días, partes de autos, partes de motos, bueno, todo tipo de objetos, incluso un cadáver, ¿no? Vi un cadáver, la verdad que no, me costó comer ese día, pero bueno, pasa con el río guarda, bueno, incluso una vieja embarcación allí en la zona de Puerto Gaboto. Para hablar de lo que está pasando con el río, vamos a dialogar con alguien que sabe, con un experto en el tema. Nos referimos a Juan Carlos Venecia, que es promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial y también director del Programa de Infraestructura Regional de la Universidad Nacional de Rosario, e integra también el Instituto de Desarrollo Regional. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Explicado fácil, ¿no? Explicado fácil para aquellos que no estamos al tanto, para el oyente desprevenido, como solemos decir, con el río Paraná. Sí, a ver, no solo con el río Paraná, está sucediendo básicamente con todo el sistema hídrico que confluye en la cuenca del río de la Plata, o sea, Sudamérica. Lo que nosotros conocemos como el río Paraná es en realidad un sistema fluvial que confluyen una cantidad de ríos, el Uruguay, el Paraguay, el Tieté, o sea, el conjunto de los ríos que uno ve bajo el Amazonas confluyen sobre la cuenca del río de la Plata. Hace ya largo 2 años y medio que el conjunto de este sistema hídrico sufre una gran sequía, en términos lo que se conoce como el Alto Paraná, y fundamentalmente entonces eso es lo que produce esa sequía, este fenómeno de contraversión del Niño, que es la Niña, que fundamentalmente produce la gran bajante del sistema hídrico en su conjunto. Nosotros porque vemos los fenómenos que vos relatabas inicialmente en este comentario. Igualmente muchas de esas fotos no son ni de esta zona y muchas son trucadas, o sea, no hay que hay mucho fake, generar un drama, claro, donde hay una situación que realmente es preocupante. No estamos en situaciones extremas como en 1944, la bajante de 1988 fue aún mayor que esta, pero sí, obviamente, en la parte de lo que a mí me concierne, que es el análisis de las infraestructuras, lo que muestra esta bajante, que la gente cotidianamente que ve un desmoronamiento de parte de la barranca, como ocurrió con el Club Mitre, ve situaciones que sí se viralizan con respecto a las caletas de embarcaciones menores absolutamente sin agua y encallados las naves. Pero el principal desafío es entender que, claro, esta bajante afecta a nuestras infraestructuras puntualmente, o sea, las infraestructuras que nos dan conectividad, navegabilidad, hasta provisión energética y de agua en distintas zonas, o alguna situación de una depredación hitícola importante. A ver, puntualmente, hoy Argentina, por ejemplo, parte de su sistema energético se compone fundamentalmente de represas hidroeléctricas. En el caso del río Uruguay, del río Paraná, está Yacyretá en un lado, Salto en otro. Bueno, esas represas, al tener este nivel de bajante, al estar a la vez también condicionadas por el represamiento de los ríos brasileños, están trabajando a 1/3 o menos, o en su zona de estiaje, que es el límite de producir o de no producir, como pasa con Salto en Uruguay. Y bueno, ¿y cuál es la responsabilidad, si es que la hay? ¿Cuál es la responsabilidad, si es que la hay, de Brasil en esto? No, esto básicamente es un fenómeno de la naturaleza, y donde obviamente hay una cantidad de previsiones donde hay que estar encima y ponerlas así a la luz pública, lo que estamos haciendo ahora. A ver, históricamente
los niveles de represamiento del río. Esto no es un fenómeno que porque se hizo Itaipú nosotros tenemos una bajante del río Paraná, pero sí, la represa de Itaipú, el sistema de Itaipú obliga a tener negociaciones bilaterales o puntualmente lo que se conoce como el Comité de la Cuenca del Plata, que data de 1966, para justamente definir cuáles son los pasos qué niveles de reserva, qué nivel de paso de agua ya turbinada se permite circular. Suponete, vamos a hablar del caso de Yacyretá y Itaipú. Itaipú pasan 15.000 metros cúbicos segundo. Entonces, cuando hay este nivel de bajante, esos niveles bajan profundamente. Entonces, ese nivel de paso de agua obviamente incide en el agua con la que podemos contar aguas abajo y que también compone esto. O sea, Argentina, Brasil, desde ese momento, y también Paraguay o Uruguay, que conforman parte de las represas binacionales, como es el caso de Yacyretá, tienen obviamente una obligación del manejo conjunto de ese recurso hídrico, pero fundamentalmente su afectación es una problemática de la naturaleza que tampoco se va a resolver de la noche a la mañana porque caigan 3 gotas. Este es un régimen justamente pluvial que necesitamos superarlo largamente, con mínimo 6/9 meses. Pero bueno, como te comentaba, desde la situación de la generación energética, que en el caso de nuestro sistema hidroeléctrico debe ser fácil un 20% de nuestra, en este caso un 10-15% de nuestra matriz energética. Todo el sistema hidroeléctrico nacional será un 20-25%. Tenés después situaciones que van hasta para la provisión y el desarrollo de nuestra agua potable, que no está se mantiene asegurada, pero no es lo mismo que vos trabajes con un río a cierto nivel, claro, que tenga esta bajante, porque por ejemplo el caso en la provincia de Santa Fe, todas las tomas de agua que vos tenés, el caso de nuestro particular, nosotros tenemos tomas de agua en Rosario, en Arroyito, que es la planta de agua, en Granadero Baigorria, tenés obviamente en la ciudad de Santa Fe, tenés en Desvigarijón, tenés en Reconquista. 2/3 de la población santafesina se provisiona de esas tomas de agua. Bueno, necesitas más esfuerzo en la toma de agua, más controles y obviamente eso también te produce una serie de trabajos extras y de necesidades extras. Sí, en lo que respecta justamente al transporte, o sea, del comercio, de los barcos que salen de la región, que sabemos que son muchos, por la región sale el 75 al 80% de lo que exporta la Argentina. ¿Cómo está impactando esta bajante en eso, en el comercio? Y al tener 2-3 pies menos de capacidad de calado los buques, o sea, de profundidad, eso hace de que, depende del tipo de buque, pero los buques que llegan a esta zona, de los 4.000 buques que ingresan por el Río de la Plata, casi la mitad llegan al área metropolitana y al sistema portuario del Gran Rosario. Como decir bien vos, el 75% de las exportaciones granarias argentinas salen por esta zona. A ver, vamos a ejemplificarlo. Depende del tipo de buque, si es un Handymax, un Hansai o si es un Panamax, esta bajante hace que puedan cargar menos de 1.500 a 6.000 toneladas por buque. O sea, lo que vos antes transportabas, suponete en un Panamá, 40.000 toneladas, necesitas un Panamá más. Si antes llevabas en 5 una cantidad de mercadería, necesitas el ingreso de un buque más al sistema para el traslado de toda esta mercadería. Bueno, todo eso produce una fuerte ralentización de los procesos, porque necesitas más buque, hay más demora en el embarque, porque obviamente te lleva más tiempo, el incremento entonces por lo tanto de todos los costos, la bajada también de mercadería, la cosecha paraguaya tarda muy fácil, duplica el tiempo de ese traslado de mercadería en barcazas,
También afecta la logística hacia puerto, porque al estar más lento o haber más acopio en puerto, obviamente el ingreso de la mercadería más en esta época de cosecha produce que más congestión vehicular o del transporte general. Entonces, bueno, en términos de infraestructura, como te estaba planteando, hay inconveniente en la energía, tenés que tener más previsiones en términos de saneamiento, en términos de conectividad de transporte y de comercialización. Bueno, todo esto es lo que se ve afectado cotidianamente con semejante bajante que obviamente más popularmente, más socialmente uno ve, bueno, que macana se produce el desmoronamiento de toda un área de barrancas o claro, sí. esa circulación de fotos, y ni hablar, bueno, también la cuestión vitícola, uno ve situaciones particulares con cardúmenes del pez que obviamente al haber más vacantes necesitan buscar oxígeno. Claro, ¿para cuándo puede haber un cambio, al menos en la naturaleza, prevén ustedes, para que pueda volver a, no sé si igual que antes la situación, pero modificarse? Sí, nosotros en realidad trabajamos los temas de la infraestructura. Acá la Argentina tiene un instituto muy reconocido, que es el Instituto Nacional del Agua, que ve con preocupación y busca la previsibilidad de todos estos temas. Pero bueno, justamente la naturaleza es impredecible, pero se prevé que el régimen de lluvias del Alto Paraná, vos tenés que pensar que esto tiene que mejorar el régimen de lluvias, tiene que en el Alto Paraná, o sea, en la zona para que te ubique Minas Gerais, San Pablo, la Amazonia, o sea, tiene que llover bastante en eso, elevar caudales en esa cuenca, y esa cuenca determina obviamente nuestras alturas, pero como te dije al principio de la nota, se habla de 3 a 6 meses para ciertas alturas normales. Igual estamos en una situación crítica y como te comenté también al principio, esta no es de las bajantes históricas todavía, es extraordinaria, tenemos todo este nivel de afectación, pero te comenté que hubo varias en el siglo pasado. O sea, estamos mal, pero no tan mal. Muchas gracias por el contacto, Juan Carlos. No, por favor, a tu disposición. Adiós.